Bueno, buenas noches. Como todos los domingos, estamos en la base espiritual, hoy con una invitada especial, con la doctora Gretel Ledo, y vamos a contarles algunos datos sobre ella. Es abogada, es politóloga y socióloga, cursó las tres carreras en la UBA, es egresada del Carlos Pellegrini, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, analista política internacional, perdón, y es consultada por medios de exterior y del país y candidata a diputada nacional por el CEJUS, el Cristianos en el Justicialismo del Partido Principios y Valores, para, para estas elecciones del 2021. Gretel, encantada de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, Darío, Juan. La verdad que es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, igualmente lo vamos a dejar saludar a Juan, y para lo cual me voy a mutear, así no tenemos mucho eco. Compañero, compañera. Bueno, acá como siempre, como los debates de los domingos, tratando de fomentar los debates interreligiosos que son, digamos, que sobrepasen las cuestiones de la forma y tengan más que ver con las cuestiones de los contenidos. Y bueno, y en ese momento habíamos pensado que necesitaríamos a alguien que pueda hacer el enlace entre la cuestión Davos y los tiempos finales. Que claramente digo, no conozco mucha gente que lo pueda hacer como lo harías vos, Brete. Así que nada, la verdad que te agradecemos y nos gustaría poder escucharte seguramente lo que tenés preparado en ese sentido y bueno, y poder acompañarte. Ay, la verdad que estamos atravesando tiempos muy delicados como sociedad y como humanidad, ¿no? Yo siempre digo, esta emergencia sanitaria, por así decirlo, lo quiero denominar de alguna manera, porque podemos coincidir o no con el diagnóstico, prefiero denominar la emergencia sanitaria de alguna manera, colocó una especie de pie en el acelerador, ¿no? Un acelerador de fondo en un dispositivo de control que ya se venía gestando hace tiempo y que hoy encuentra diferentes expresiones, y una de ellas justamente es la Agenda 2030, es el Foro de Davos, es justamente el gran reseteo, la industria 4.0, capitalismo inclusivo, capitalismo entre partes, encíclica Fratelli Tutti, podemos llamarlo de diferentes maneras, pero en definitiva todo se termina subsumiendo en la famosa revelación que tiene Nabucodonosor, que es un poco interpretada por Daniel, bueno, justamente en el libro de Daniel, donde se asimilan los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y hoy estamos en el último tiempo, ya lo podemos denominar el famoso nuevo orden mundial, y en esa revelación que tiene Nabucodonosor, de alguna manera se le representa una especie de estatua, y cada parte de la estatua representa un reinado, ¿no? Representa un tiempo histórico, ¿no? Si arrancamos, por ejemplo, seguramente ustedes lo habrán leído, la cabeza, que, bueno, justamente era de oro, tenía un componente muy específico que implica todo lo que es el reinado del Imperio Babilónico, del 605 al 539 a.C., duró 67 años, y representa también la figura del león con alas, ¿no? Ese fue el primer imperio. A raíz de la caída del Imperio Babilónico va a surgir el Imperio Medo-Persa. Esto está representado por lo que es el pecho y los brazos, que es un componente de plata, y ese imperio dura 208 años, ¿sí? Del 539 al 331 a.C. A continuación arranca el Imperio Griego, que vendría a ser la zona de lo que es el vientre y los muslos, de bronce, del 331 al 168 a.C., representado por el leopardo con 4 cabezas. Todo esto tiene un correlato con lo que es Daniel capítulo 2, del 31 al 44, y Daniel capítulo 7, ¿no? Y a continuación va a arrancar, bueno, el imperio romano, el imperio de hierro, que va de 168 al 476 después de Cristo, y ahí se denomina que es la famosa cuarta bestia, ¿no? Representado por las piernas, ¿no? Con todo lo que es el auge del imperio romano. Y a continuación ya estamos en el último, que vendría a ser el componente de hierro y barro, que está representado por los pies, que es la famosa Roma dividida, o hoy podríamos decir que es la Roma revivida, que es el famoso nuevo orden mundial, ¿no? Acá, digamos, estamos hablando del 476 después de Cristo hasta la segunda venida de Jesús. Bueno, acá, digamos, se puede abrir todo un parámetro, digamos, con una lectura también con Apocalipsis capítulo 13. La realidad, si lo queremos, digamos, enfocar desde el punto de vista político, fíjese cómo de a poco todo el sistema de multilateralismo, de asociación de naciones,
va cobrando diferentes enfoques. En su momento estuvo en crisis la noción justamente de globalización, estuvo totalmente en crisis y en el día de hoy ya estamos hablando de no una globalización entendida como una interdependencia económica, ¿no? Con un flujo donde los grandes bloques pueden llegar a ser asociaciones estratégicas, sino que hablamos de una agenda globalista, ¿no? Hablamos del globalismo. Y acá hay que diferenciar lo que es globalización de globalismo. Y ahí sí entra en juego ese último reinado, este último tiempo, esta famosa estatua de Nabucodonosor, cómo va avanzando en el tiempo, por eso dijimos que estamos ya en la etapa digamos, de lo que serían los pies, que es una fusión entre el hierro y el barro, que han dado por perimido la observancia, la eficacia de las políticas a nivel nacional y el avance de una agenda totalitaria, una agenda globalista, una agenda que tiende justamente a la unicidad, ¿no? Un criterio justamente que de alguna manera desliza otra nueva instancia también de reconfiguración, incluso identitaria, ¿no? Para cada uno de los pueblos. Estamos hablando también de pérdida de soberanías políticas, de identidades nacionales, pérdida de independencias económicas, pérdida de tejidos sociales. Hay una porosidad constante donde ya no hay independencia, incluso puertas adentro para el trazado de políticas de Estado. En este nuevo concierto, donde también cobra otra dimensión el multilateralismo, se está hablando del famoso Club D10, ¿no? Este club estaría compuesto por el G7, que es Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Japón y Canadá, y se suman 3 países, Australia, Corea del Sur e India, en un afán de querer, de alguna manera, establecer una especie de contrabalanceo con el avance chino, el avance asiático, que bueno, recordemos que con el 5G hay toda una puja para ver quién está liderando, bueno, esta competencia de la industria 4.0, la nueva tecnología, inteligencia artificial, y ahí sí se entiende un poquito por qué la noción de la profecía de esta unión entre el metal y el barro, porque hay un componente donde lo humano está relacionado con lo metálico y está justamente vinculado con la inteligencia artificial, ¿no? Está justamente vinculado con la deshumanización y cómo la robótica va jugando un papel mucho más avanzado, ¿no? En ese concierto entra también en juego la Agenda 2030. Entra una agenda totalmente pergeñada en el fin de querer avanzar en este concepto del Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, que tiende a trazar un horizonte definido respecto a las políticas que hay que implementar para que de aquí a 2030 todas las naciones puedan avanzar un mismo ideario, ¿no? Y bueno, si tenemos que resumir en algunas palabras, estamos hablando de, bueno, de una agenda que está totalmente, bueno, diseñada, donde se han cooptado, digamos, e identificado problemáticas globales que requieren soluciones globales, ¿no? Esas soluciones globales van a requerir justamente una construcción de un nuevo tipo de sociedad, donde el concepto de hombre y mujer es totalmente diferente, distinto al que nosotros concebimos tradicionalmente. Se insiste en Naciones Unidas como la necesidad de poder identificar el concepto de igualdad de género y no de una ideología de género que en realidad está totalmente camuflado. Hay una especie de ingeniería social en todo esto. El ser humano nace sexualmente neutral, ¿sí? La sociedad, justamente a través de la familia, va a determinar qué tipo de inclinación y qué rol tradicional tiene que ejercer, lo masculino y lo femenino. O sea que la sociedad es la que elige y la que diseña cuál es el rol que se debe abrazar. O sea, fíjense cómo se va desvirtuando también la noción de lo que es familia, la noción de la existencia de cómo vivir en sociedad, y se van trazando puentes que lejos de fortalecer relaciones humanas, lo que están haciendo es trazar abismos, ¿no? Y bueno, y justamente como arrancamos esta conversación hablando de por qué esta emergencia sanitaria, lejos de fortalecer el tejido social, lo está destruyendo, lo está pulverizando. Se tiende justamente hacia esa pulverización. Y está en línea con esta filosofía y este ideario político, este ideario económico de vacío, de saqueo de valores, de identidades, de políticas de Estado, de independencias. Entonces, en este escenario es donde la famosa profecía de Nabucodonosor se está cumpliendo. Se está cumpliendo en un escenario donde se está aglutinando poder en manos de unos pocos. Fíjense que la última profecía habla justamente de un reinado de este famoso Roma dividida. Se caracteriza por, bueno, es un reinado de... hay 10 cuernos, dice, los cuernos representan 10 naciones. O sea, por algo será que se está pergeñando esta alianza de 10 naciones, donde va a emerger otro cuerno más fortalecido, y ahí ya estamos hablando del famoso profeta, el anticristo, y bueno, lo que se viene por delante, ¿no?
es difícil que la ciudadanía pueda llegar a comprender la sociedad, los tiempos en los que estamos viviendo, pero lo cierto es que el nuevo orden mundial, si uno no pone un poco un stop en la vida diaria que estamos asistiendo, porque realmente la estamos asistiendo como si fuéramos espectadores, ni siquiera la estamos viviendo, porque esto pareciera, realmente es una tiranía descontrolada a la que estamos asistiendo. Si uno no comienza a analizar esto bajo diferentes categorías para poder identificar el relato detrás del relato, es muy difícil que podamos establecer una estrategia como país para poder despertar de este gran ensueño en el cual todas las naciones están, digamos, literalmente como orquestadas para que funcione de esta manera. O sea, hay un dominio global, una agenda globalista, hoy la podemos llamar específicamente la Agenda 2030, donde se están corriendo los límites convencionales. Lamentablemente nuestro país está asociado, nuestro país ha comprado esta idea, nuestro país es parte de esta agenda, así como tantos países de Hispanoamérica, ¿no? Y bueno, es un tiempo bastante complicado porque se está utilizando la idea del temor, se está utilizando la idea justamente de la paura inusitada, la pérdida de la vida, ¿no? En ese sentido es donde se aprovecha la estrategia del temor para desarrollar un dispositivo de control sobre la sociedad. Entonces ya no se controlan solamente las mentes humanas, sino que se controlan los gobiernos nacionales, ¿no? Por eso hablamos de un avance totalitario de este Foro Económico Mundial, que literalmente nos venden puertas afuera un capitalismo inclusivo, pero la realidad es que esta reconversión hacia un nuevo capitalismo está encerrando una idea de totalitaria, de comunismo a lo largo y ancho del globo. O sea, el comunismo totalitario del PSG ya se está instalando sobre todo la faz de la Tierra. Eso es lo que está avanzando. Se está viendo y se está tomando, digamos, el modus de la vida. Hoy mismo, digamos, vivimos en una sociedad totalmente controlada. Hay una sociedad de control. Desde los mass media, los medios de comunicación convencionales, las redes sociales, las huellas que dejamos cada vez que navegamos. Existe un contralor total, hay un rastrillaje que se puede hacer, una rasterización sobre cuál es la información que nosotros decidimos aportar en los medios, digamos, por los cuales nosotros transitamos, que en este caso son redes sociales y también medios que consumimos. Todo está hecho a la medida, de acuerdo a la información que nosotros mismos estamos volcando sobre el sistema. Esto, por supuesto, ya lo viene totalmente trabajando muy articuladamente China, puertas adentro, pero así como ningún país se anima a denunciar el avance sobre los derechos humanos y los atropellos que están sucediendo en el gigante asiático, tampoco se están desvelando lo genuino que sucede detrás de este gran universo de masificación y de todo es accesible. O sea, la accesibilidad de los nuevos mecanismos de pago también electrónicos, los nuevos mecanismos de cómo uno puede acceder a una cuenta bancaria, hacer una transferencia, bueno, tantas situaciones que vienen en línea con estas nuevas tecnologías, las TICs, las herramientas de tecnología de nueva información de conocimiento, la industria 4.0, todo está en línea con lo que plantea la Agenda 2030 respecto a esa reconversión de nuevas tecnologías y lo que se espera de nosotros los seres humanos. Hay una deshumanización, una pérdida de la singularidad, hay un control inusitado sobre la sociedad y hay también un relato enmarcado donde simplemente nosotros nos hemos tornado en consumidores, o sea, consumimos aquello que se plantea como un dispositivo accesible. Creemos que somos capaces de consumir libremente lo que se ve en redes sociales, cuando en realidad no solamente somos parte, estamos construyendo eso, sino que además se está deconstruyendo. Hay una construcción y una deconstrucción permanente. Entonces, en esa anomalía y en esa ausencia también de normas, porque también hay una anomia permanente, empieza el frenesí. Ese frenesí genera una parálisis, una falta de confianza, incluso hacia el ideario de qué se viene mañana, porque no hay una hoja de ruta de cómo continúa la realidad día a día, no solamente para el país, sino para una persona a nivel singular. Entonces, esa pérdida de realización de motivaciones individuales hace que hoy la sociedad civil esté totalmente descreída de la sociedad política. Y han logrado con éxito, ellos, los de la agenda del nuevo orden mundial, han logrado con éxito crear una crisis de confianza profunda en las instituciones políticas. Y ahí va a aparecer un Bill Gates, ahí va a aparecer todo lo que son las fundaciones alternativas, las ONGs, como mecanismo para traducir las demandas sociales en respuestas, como a través de diseños del sector, digamos, del tercer sector. Según lo llaman los sociólogos, lo llamamos el tercer sector, que son las ONG. Muy bien.
Entonces, ahí es donde aparece esta unión entre el sector público y privado, porque esa alianza justamente es parte del objetivo número 17 de la Agenda 2030. La ODS habla de las alianzas entre el sector público y privado para poder orquestar una respuesta frente a esta crisis a nivel mundial. Vuelvo a decir, va de suyo digamos, la falta de expertise, si se quiere, o la falta de respuesta inmediata, digamos, de parte de los gobiernos a problemáticas concretas. Como los gobiernos no son capaces de solucionar las problemáticas concretas de la gente, aparece justamente la idea de trabajar de manera mancomunada para afianzar y alianzar nuevos mecanismos. Esta alianza, vuelvo a decir, objetivo número 17 de la Agenda 2030, se traduce en un acampe inusitado hacia las ONGs y fundaciones. Esas ONG y fundaciones tienen detrás toda una línea de financiamiento y un pensamiento que está totalmente alejado a la identidad nacional, que es un pensamiento totalmente contrario y, bueno, justamente que rechaza toda posibilidad de que sean los gobiernos los que se dicten sus propias normas, los que se dicten sus propios presupuestos, los que se dicten sus propias políticas de Estado. Va de suyo, obviamente, que el soberano, léase el pueblo, tampoco tiene ningún tipo de injerencia al respecto. Entonces, hoy es muy difícil para la ciudadanía creer en la política. Hoy es muy difícil para las familias argentinas poner una ficha de confianza no solamente en el Ejecutivo de turno, en la oposición, en el Parlamento, ni hablar del Poder Judicial. Se ha logrado un resquebrajamiento de todo el sistema institucional. O sea, hay una fisura en absolutamente todo el andamiaje institucional. Es muy difícil hoy hablar, si hoy tenemos que hacer una encuesta y medir los niveles de confianza y de rendición que la sociedad tiene hacia el sistema judicial, dígame cuánto puntaje le vamos a poner al sistema judicial. Me siguen hasta ahí, creo que compartimos la misma visión. Sistema judicial, vamos al Parlamento argentino, otro tanto con el Parlamento, ¿qué pasó con el aborto? Se pasaron 2 debates, el primero que se había aprobado media sanción en diputados, no pasó en Senado y ahora pasó holgadamente. Y cuando uno hace una encuesta y releva cuál es la opinión del interior del país o qué pensaban las provincias, era totalmente diametralmente opuesto a lo que se sancionó en el Parlamento argentino. Entonces la pregunta es, ¿me representa el parlamentario? Digo, a mi ciudadano, ¿me está representando el parlamentario? No me está representando. Entonces, en esa situación de limbo total, donde ya no hay crisis, no hay confianza en el sistema judicial, no hay confianza en el sistema parlamentario, en todo lo que es el poder legislativo, tampoco hay una confianza, obviamente, en el Ejecutivo, va de suyo que está en una crisis interna. De hecho, ya implosionó. Fíjense la divisoria de aguas tajante que ha habido entre la vicepresidenta de la Nación y el presidente de la Nación. Entonces, en esa situación es donde se ha perpetrado este mecanismo de relato donde han fenecido las políticas públicas convencionales y ya no se puede dar respuesta frente a grandes problemáticas que hoy por hoy ya son globales. Hoy la emergencia sanitaria es global. Entonces los partidos, los gobiernos, las instituciones no son capaces de frenar ese avance porque ya, ¿quién me frena a mí y quién me asegura que voy a vivir un día más? Nadie, porque la peste ya se torna una especie de dispositivo de contralor donde se tienen que adquirir otros mecanismos. Pero ese mecanismo que me está asegurando, entre comillas, salir de la peste, del mecanismo de control peste, en realidad implica otro tipo de vejación, que tiene que ver con la libertad individual, que tiene que ver con decido o no decido, hacer o aplicar todo lo cual, digamos, medidas sobre mi cuerpo, porque el cuerpo no es individual, el cuerpo es social. El cuerpo ya se tornó en una herramienta también de cómo hacer para inyectar una política desde afuera. O sea, mi cuerpo individual, yo no decido sobre mi cuerpo individual, decide el sistema. Porque hay un bien que es mayor a mi bienestar individual y ese bien tiene que ver con la salud pública. Entonces, si vos no seguís la política de turno, te tornás en una persona potencialmente peligrosa para el sistema. Y a la persona peligrosa hay que eliminarla, ¿sí? Y hay personas que también son incómodas para este sistema. Las personas de tercera edad son incómodas. Las personas que hoy cayeron del mapa, que no tienen recursos, las personas que están en una situación de miseria, de pobreza estructural, también son incómodas para el sistema. Entonces, por los que primero van justamente son por esas personas. Y si no, escuchemos a Bill Gates, uno de los últimos discursos que dijo, se tiene que aplicar justamente esta medida para poder paliar la emergencia a aquellos países que más lo necesitan, ¿no? Aquellos que están padeciendo mayores niveles de desigualdad de distribución de riqueza son los primeros que tienen que recibir de manera gratuita esta puerta de salida, ¿no? Sin saber que esta puerta de salida nos lleva directamente a la tumba, ¿no? Así que vivimos en un mundo
que está totalmente opuesto a lo que nosotros creemos. Nuestro desafío justamente es una apertura mental, una apertura espiritual, porque esta batalla no se libra ni con fuerzas, no se libra ni con ejército, se libra desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista también de una apertura, de un pensamiento crítico, ¿no? Que es uno de los mayores desafíos que hoy, no se ven. Realmente son pocos los sectores, en el caso de ustedes, el canal que es un canal de pensamiento, pero son pocos los sectores que realmente están dispuestos a esta apertura para poder comprender qué es lo que hay detrás del relato oficial, ¿no? Gracias, Gretel. Vamos a hacer algunas reflexiones en el medio. Este es un tema que nosotros venimos tratando desde hace mucho tiempo, acá no solamente en la base espiritual, sino en JUPE en general. Le damos las buenas noches a Jonathan y a Carlos Galarce, que se sumaron, y Jonathan recién y Carlos hace un ratito. Hay un análisis bastante concreto en relación porque, me parece que está señalando un eje sobre el tema chino, y en realidad si uno piensa en el plan de Henry Kissinger, ¿quién está? A ver, muchachos, me está rebotando contra el sonido de alguien. Si uno piensa que el plan de Henry Kissinger en la década del 70, más Brzezinski, pensaban ya hasta en la China de Mao, entonces este es un articulado que viene pensado hace mucho tiempo y no viene solamente desde el punto de vista chino. China, en todo caso, será un emergente que fue utilizado para llevar adelante ese mecanismo, dado el control social que tenían, pues la experiencia que tiene de administrar 1.300 millones de personas. Esto implica también esta alianza entre ese 1% de la población mundial que detenta el 85% del PBI y que no se plantea solucionar los problemas de los humanos en otros términos. Me parece que esto conviene señalarlo porque si no parecería que es solamente un problema del Partido Comunista Chino y no un problema del capitalismo en general. Es cierto, como dice acá Hernán Patricio Loza, que China es el país ejemplo, pero si no ponemos en claro que se trata de un modelo que está siendo aceptado de una u otra manera con los intereses de cada uno, por cada región en particular, o para cada país, cada potencia de este supuesto multilateralismo, en general, no se termina, por lo menos me parece a mí que no se termina de entender. No sé quién de ustedes quiere decir algo al respecto. Jonathan. Gretel, un gusto. Muy bien, gracias. Encantado de conocerte, Gretel. Bueno, muy igualmente bien. Estamos acá abriendo un debate, un pequeño debate. Bueno, venía siguiéndolo por Facebook y entré porque tengo algunas preguntas. Me gustaría que charlemos un poco, si podemos hacer un pequeño debate. El tema internacional, la política internacional últimamente, y yo hay una persona que respeto mucho en esto, que es Darío, que tiene que ver la geopolítica. Lo que está pasando a nivel mundial con el foro de Davos, lo que está pasando a nivel mundial con el globalismo, la economía como se está dando, y veo también cómo se va mezclando un poco la conspiración y lo conspiranoico con temas que nos afectan. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite entre la conspiranoia y la agenda mundial? ¿Se entiende? Darío, estamos esperando hace mucho tiempo. El foro de Davos existe, físicamente existe. No es un plato volador que hizo las pirámides. El foro de Davos existe y está armando una agenda que compete en lo religioso, en lo político, en lo social. Ahora bien, Gretel, yo te escucho y quiero profundizar un poco en lo que es política nacional y no conspiración. La política nacional, cómo podemos ser soberanos en la patria
y no ser conspirativos. Porque vos representás un partido que es principios y valores. Como principios y valores, como partido, piensa crear puestos de trabajo y piensa asegurar la patria digna, porque hay una cuestión muy interesante que es los principios y valores morales, uno lo puede ver desde arriba y abajo. Entonces, los principios y valores, recordamos cuando mi abuelo era joven, se respetaban los principios y valores. Si esto te lo dice el dueño de la Anónima en la Patagonia, estamos hablando de un tipo que fusiló un montón de gente. Los principios y valores de la oligarquía en la Argentina, López Villegas, por ejemplo, tenían principios y valores, es una moral que tenían. La moral de la prima nocta, había una moral armada en la prima nocta. Si hablamos de principios de valores, desde Juan Domingo Perón, la nacionalización de los bienes de producción, la nacionalización del mar, de los ferrocarriles y del territorio, es otro. Yo no sé desde dónde nace principios y valores. Y te quiero preguntar a vos, porque me preocupa mucho la posibilidad de que principios y valores nazca desde los López Villegas y la prima nocta. De que todo pasado fue mejor. Cuando mi abuela la violaron un terrateniente, porque mi abuela vivía en ese territorio, en Entre Ríos, profundo. Principios y valores morales, porque era un terrateniente que podía violar a una mujer que vivía en su campo. Y es distinto, los principios y valores son los de Juan Domingo Perón, que crea trabajo. Comunidad organizada se da desde las bases, porque hay trabajo organizado. Cuando me vienen a decir principios y valores y la moralina, que el pueblo tiene que volver a los valores del siglo pasado, empiezo a temblar, me hierve la sangre, me molesta cuando la gente dice volvamos a los valores del pasado, porque los valores del pasado es el feudal, es el terrateniente que está violando a una piba en la Patagonia profunda o en el litoral profundo de la Argentina. Cuidado con los principios y valores. ¿Cómo generamos 200.000 puestos de trabajo en un año? Bueno, Jonathan, bueno, la verdad que muy interesante todo tu planteo y esto es muy fácil. Principio número 14 de las 20 verdades peronistas. El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Digo, ¿los valores humanos son falibles? Y la respuesta es sí, los valores humanos son falibles. Porque todos somos falibles, todos somos seres humanos. Nadie es perfecto, todos somos pecadores. De acá, como decía Jesús, el que está libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no es cierto? Pero si estamos diciendo que los principios sobre los cuales se basa esta doctrina tiene que ver con una impronta profundamente cristiana, por lo primero que tenemos que velar es por cómo estamos nosotros en casa. Y cómo estamos nosotros en casa tiene que ver si tenemos paz interior, cómo estamos con nosotros mismos. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabés cuál es el problema que tiene hoy las sociedades completas? El corazón de las personas. El cambio pasa por el corazón. Ahora, cuando esa persona no está en condiciones de encontrarse con sí misma, supuestamente tiene que haber una contención familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando esa familia no existe? ¿Qué pasa cuando no hay papá, no hay mamá? O bueno, en el peor de los casos, una persona que se crió en la calle. Y ahí aparece justamente, supuestamente tiene que aparecer el Estado. El Estado tiene que aparecer como una especie de, digamos, de reaseguro frente a esa ausencia de contención familiar para prever las condiciones mínimas para que esa persona se pueda desarrollar en un pie de igualdad respecto al resto, ¿no? Artículo 16 de la Constitución Nacional. Ahora, cuando ese Estado ni siquiera es capaz de velar para esa reinserción, y ahí sí vamos al tema del trabajo, que recién estabas mencionando, Jonathan, y vamos al punto número 4, dice, no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, sino los que trabajan, sino que lejos de estar generando y proveyendo a lo que es fuentes dignas de trabajo, porque el trabajo dignifica, porque sin trabajo no se puede tener un horizonte de vida, sin trabajo se desmembra una familia, la ausencia de trabajo justamente es la puerta de salida y la eyección directa
para muchos que caen en todo lo que son delitos, ¿sí? Y bueno, justamente hay todo el mecanismo del funcionamiento del sistema penal, sistema penitenciario y otras hierbas. A lo que voy es, cuando un Estado tampoco vela por el desarrollo integral de la persona, porque no genera fuentes genuinas de trabajo, sino que hay clientelismo, sino que hay todo un diseño de planes sociales que lejos de sacar a la persona de la miseria, no se crean las condiciones para que se forme, para que se prepare y para que se gane su propia, digamos, recurso para que pueda llegar a fin de mes. Y también es dignificante para un padre de familia llevar el recurso a su casa, porque también un trabajo, ¿qué es lo que hace? Transmite valores. La escuela transmite valores. La escuela tiene que ver con la sociabilidad secundaria. La primaria es la familia. Cuando no hay familia, se supone que empieza a jugar la escuela. La escuela es la sociabilidad secundaria. Pero cuando la escuela tampoco sociabiliza, porque no se pueden crear ese tipo de valores, porque los chicos van a comer, a la escuela se va a comer, entonces ya se perdió todo el horizonte. Se perdió el horizonte de la familia, se perdió el horizonte de una escuela que instruye, se perdió el horizonte de una célula básica, cuál es la familia, que forma valores, que transmite otro tipo de saberes, que tiene que ver con la convivencia social, con el respeto al prójimo, el amor a mi hermano. Ese hermano es nada más y nada menos que mi compañero en esta rutina de la vida que tiene que ver con la sociedad. Se perdió todo tipo de valor. Entonces, esos son, cuando recién estabas hablando del caso de tu abuela, bueno, estamos hablando de personas que no tienen noción de lo que implica una filosofía, una impronta cristiana de lo que es, no se aman a sí mismas, una persona que tiene un odio, un rencor a la propia vida y se desquita con la primera persona que tiene al lado. ¿Me explico? O sea, yo te entiendo perfectamente, yo también entiendo la situación, pero la realidad es que vas a esperar del sistema. Vos vas a esperar que, digamos, los valores humanos, que vas a salir a la sociedad y vas a terminar el tipo de respeto que vos esperás. Vos podés criar a tu hijo con todo, con el punto y coma, después vas a la escuela y al chico te baja en línea con la ideología de género. O sea, por más que vos lo críes de una manera, después vas a la escuela y el pibe sale con la cabeza desfasada. ¿Me explico? Entonces, el Estado deforma la mentalidad de los niños en el sistema de escolarización por la Agenda 2030 que te baja todo el tema de biología. El Estado te da los planes sociales y no te da herramientas de trabajo y crea el sistema clientelístico para que la clase política se perpetúe en el poder. Entonces yo sigo votando al señor feudal de turno porque me va a garantizar el plan social. Y si yo lo dejo de votar, estoy castigado. Y si yo no voy a una marcha social, estoy marcado con una cruz y no puedo llegar a cobrar el plan social pertinente. ¿Me explico? O sea, hoy este Estado no es peronista, este gobierno no es peronista. Entonces, si vamos a lo que dice el partido, lo que dice principios y valores, bueno, vamos al famoso, a los 20 puntos que nos dejaron como ideario para seguir. Nosotros estamos levantando la doctrina. Nosotros tenemos que volver al inicio, tenemos que volver a la génesis. Cuando uno no entiende, por ejemplo, qué dice una ley, ¿qué es lo que hace? Estudia el espíritu. Para entender el espíritu hay que entender la Convención Constituyente, los que se reunieron, cuáles fueron los debates que se dieron, antes de una reforma de una Constitución también hay debates previos, se indaga sobre esos debates parlamentarios, debates que existieron para que después se llegue a materializar en una norma positiva, ¿no? Hoy por hoy ya se perdió todo tipo de debate previo, de instrumentación previa. Hoy no se hace partícipe a la ciudadanía, no se le hace parte de nada, no se le pregunta a la ciudadanía, sino que literalmente viene el Ejecutivo y hay una bajada de línea directa y no hay participación de partidos políticos porque están totalmente allanados, desnudos, y se parece que se bajaron todo lo que tenían puesto porque literalmente fue eso, están allanados. Entonces han encontrado el camino para avanzar sobre todo nuestros derechos. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es fortalecer el mercado interno. Hay que trabajar en un plan de desarrollo sistemático de industrias nacionales, fortalecer todo lo que es un mecanismo, virtuoso entre un trabajo mancomunado a nivel regional. Cada una de las provincias tiene que ser justamente la protagonista a la hora de trazar una agenda propia y no depender justamente del poder central para el tema de recursos, para el tema de cómo implementar tal o cual política, incluso para programas educativos. O sea, no es lo mismo un programa de estudio al norte de nuestro país, al sur de nuestro país, que los programas de estudio que se tienen que dar aquí en zona metropolitana. ¿Me explico? O sea, así como hay realidades educativas distintas, porque hay especialidades distintas. ¿O por qué será, Jonathan, que hay carreras específicas que se estudian en Patagonia o que se estudian en el norte argentino con orientación determinada y que no se estudian acá? Pero ¿qué es lo que falta? También hay que cruzar oferta y demanda. Hay que cruzar qué es lo que necesita nuestro país. Por ejemplo, si queremos desarrollar una política minera específica en algún área, bueno, entonces hay que fortalecer y hay que dosificar para que haya, algún tipo de incentivo para que el alumnado
no solamente estudie esas carreras, sino que haya salida laboral inmediata, que ya en el segundo o tercer año que haya posibilidades para que se estén reinsertando en el sector privado. ¿No? Un poco lo hace Alemania. Alemania lo hace con la industria automotriz. Ya uno está en el secundario y está automáticamente, de manera paralela, está estudiando, pero está haciendo ya prácticas en las primeras líneas, digamos, de industrias automotrices, ¿no? Entonces, el joven sale con otra perspectiva de vida. Incluso hasta te diría, esto es un poco duro lo que te digo, pero es una preocupación menos para los padres y es una carga menos, porque ya ese chico ya tiene una carrera y sabe cómo insertarse laboralmente. Mañana puede tener su propia vivienda, puede casarse, puede formar una familia. Hoy no existe, hay un divorcio entre sector académico, sector productivo, sector estatal, sector público. O sea, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? ¿A dónde queremos llevar a Argentina? ¿Dónde la queremos colocar a Argentina? ¿A dónde queremos, qué sectores queremos que esté liderando? ¿Cuáles son los nichos y cuáles son las fortalezas productivas que tenemos? ¿Están identificadas región por región? ¿Cuáles son las falencias? ¿Hay algún área regional que está recaudando menos impuestos o no está siendo viable desde el punto de vista fiscal? Bueno, ¿cómo se puede trabajar en un ecosistema feliz, si se quiere, a nivel regional? Bueno, no puede ser que haya una zona que esté más rezagada. No podemos hablar de un NOA con un potencial y toda la zona pampeana con otro potencial. ¿Me explico? Entonces ahí después se genera esta especie de abaratamiento, porque es el mejor postor, donde no existen gobernadores. Los gobernadores están atados de pies y manos, están atados a la caja del poder central. Entonces, cuando en realidad son las provincias las que tendrían que estar digitando todas las políticas. Nosotros tendríamos que estar asistiendo desde acá. Yo por lo menos nací acá en Capital Federal, y la verdad que la mentalidad de porteño hay que erradicarla, hay que sacarla la mentalidad de porteño, porque se ha porteñado también el poder central. Lamentablemente eso es lo que ha sucedido. El horizonte tiene que ser, el ideario tiene que ser trabajar en la dignidad humana. La dignidad humana se da a partir de generar fuentes de trabajo orientando justamente hacia cuáles son los recursos que por hoy tenemos a nivel natural, los recursos naturales, recursos humanos. ¿Cómo podemos hoy firmar la Agenda 2030? ¿Cómo podemos ser parte del Foro Económico Mundial de Davos cuando se está requiriendo una reconversión a nivel digital, a nivel de nuevas capacidades? Y hoy no las tenemos. Hoy tenemos una generación totalmente trunca, una generación que ha quedado por el camino. O sea, agarren un joven de 20 años, de 16, 18, no está preparado digitalmente. O sea, en el sentido de la formación y el expertise que hoy se espera para poder tener un crecimiento en una de las industrias que hoy por hoy está haciendo un auge impresionante, que es todo lo que es el software, las nuevas tecnologías, ¿no? Esta carrera que se está dando, porque China quiere estar liderando el tema de 5G, por ejemplo, y cómo Estados Unidos quiere un poco frenar ese avance, bueno, eso también se va a traducir puertas adentro en países como Argentina, que van a requerir un cierto expertise de nuevas generaciones para que también sean parte de esa carrera, porque si no vamos a seguir siempre en la extracción, una política totalmente extractivista. Entonces, para dejar ese plano, la famosa Argentina, que fue una Argentina totalmente extractiva, hay que empezar a trabajar en el valor agregado. Ahora, para trabajar en el valor agregado y cómo imprimir valor agregado, hay que trabajar en la perfección, digamos, de nuevos, digamos, en los recursos humanos que tengan un nuevo expertise para poder adaptarse, digamos, a esos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, lejos de estar adoptando manuales, la pregunta es, ¿estamos preparando y estamos reconvirtiendo y estamos dándole todos los recursos, no solamente a las nuevas generaciones, sino a trabajadores que hoy por hoy, fíjense lo que han dicho esta gente del nuevo Foro Económico Mundial, de todo lo que es el Foro de Davos? Ellos mismos reconocen que de acá a un par de años prácticamente el 50% de los trabajos convencionales va a desaparecer, empezando por la automatización de los vehículos, empezando por contadores, por un sinnúmero de rubros que hoy por hoy eso el gobierno no lo dice. El gobierno no dice la cantidad de trabajos que van a desaparecer. Y hoy Argentina tampoco está preparada para dar ese salto. Pero enseguida se habla de la nueva reconversión energética, de la eficiencia energética, de dejar la energía fósil, pasar a todo lo que es energías renovables. Pero ¿cuáles son los costos de por medio? ¿Cuáles son los costos que tiene que dar el sector productivo? ¿Está preparado para eso? Entonces, digo, esto de andar vendiendo espejitos, parece al estilo Colón, lamentablemente requiere una mente despierta y ya ni siquiera yo en lo personal no espero nada de la clase dirigente. O sea, de la clase dirigente que hoy por hoy ha tomado las riendas de este país, porque lo están manejando como si fueran patrones de estancia, lamentablemente. Y hay muchas provincias que están calladas la boca y hay muchos gobernadores que están callados la boca justamente por una connivencia y están atados de pies y manos, porque manejan otras agendas. Ellos conocen cuál es el interés de cada uno de los gobiernos locales, pero cuando llega el momento no se pueden hacer valer. No se pueden hacer valer. Hay una miseria estructural, una miseria, bueno, que tiene que ver con esta dependencia absoluta
hacia quién está manejando absolutamente toda la caja, ¿no? Y estamos hablando del poder central. Por eso, para responderte, Jonathan, mira, te digo la verdad, no esperes nada de los hombres, porque no es que el hombre no se salva con el hombre. El hombre, el ser humano, vos y yo, todos somos seres, vuelvo a lo mismo, somos seres falibles. Si vos crees que la salvación va a venir de los hombres, pero vas a quedarte sentado ahí peinando canas. Porque el cambio, vuelvo a decir, tiene que ver con la esencia de la persona. Si esa persona no está comprometida, primero, a tener un cambio interno, un cambio personal de lo que es la cuestión de la decencia, de no llegar al sector público para hacerse de la caja, si no tiene un espíritu no corruptible, si no vela por el bien del prójimo, no tiene esa capacidad de entender que la política tiene que ver con instrumentar medidas eficaces y concretas para mejorar la calidad de vida de la persona que tiene al frente, que está justamente siendo responsable por esa actividad que está desempeñando, sea que estés en el Ejecutivo, sea que la gente te votó, entonces no sos capaz de estar en la política. Has desentendido ese ministerio, porque literalmente está en la política, es una especie de ministerio, porque es una especie de apostolado, no cualquiera está en la política. Ahora, si vos te la tomás para enriquecerte de tus arcas personales, y bueno, dedicate a otra cosa, ¿no? Lamentablemente se ha distorsionado lo que es la política, ¿no? Sí. Un segundito. Ahí me gustó mucho esto que dice Hernán Patricio Loza, dice Argentina tiene que ser un país de extracción de materias primas, nada de industria. Es lo que nos toca para la Agenda 2030 y coincido con esto que dice el compañero, porque lo que se pretende de la Argentina es que sea una factoría. Entonces, está perfecto lo que vos estás enumerando, podemos tener alguna diferencia en alguna cosa más, otra menos, pero esto requiere de un camino. Si estamos diciendo que el destino de la Argentina es el de ser factoría, para modificar ese destino se requiere algo más que la intención. Y es cierto que hay que cambiar los valores, pero mientras tanto, ¿cómo se construye ese destino? Sí, a ver, la realidad es que nosotros estructuralmente, históricamente, somos un país con una serie de recursos naturales que obviamente lo primero que uno tiene a mano es el tema de la extracción. Pero creo que hay que ser un poco más inteligente, ¿no? Primeramente hay que velar por línea de autoabastecimiento interno y cuando llegue el momento tenemos que ver una industria específica que le resulta más rentable exportar que autoabastecer el mercado interno. Bueno, ahí es donde tiene que estar el rol del Estado. El Estado, justamente, por si esto lo dejamos librado del mercado, es la historia de sálvese quien pueda, ¿no? Porque cuando llega el momento, la harina te la cobran a precio de dólar, ¿no? Para comprar un kilo de pan. Entonces, ahí es donde tiene que estar regulando justamente el Estado y decir, no, primero el abastecimiento interno, primero tiene que haber un precio de consumo interno, un precio que llega a la mesa de los trabajadores, de las trabajadoras, de las familias argentinas, totalmente separado de lo que implicaría cómo cotiza ese commodity, esa materia prima, cómo cotiza digamos, a nivel bursátil, a nivel externo, y para que ese precio de mercado externo no influencie en la mesa de los argentinos. ¿Me explico? Entonces, ese desdoblamiento implica una presencia del Estado, donde tiene que decir, primero está el abastecimiento interno con un precio determinado, y por otro lado, bueno, la posibilidad de exportar. Y ahí es la batalla de siempre, ¿no? Es siempre, digamos, cómo lograr ese balanceo entre qué le conviene a Argentina exportar tal o cual producto y hasta dónde le resulta rentable hacerlo circular internamente en el mercado argentino, en el mercado nacional. Bueno, ese es el dilema, digamos, convencional que siempre se ha dado, pero ahí es donde vuelvo, insisto, es importante que haya un Estado presente. Y un Estado presente no implica un Estado totalmente macrocefálico que no le da los mecanismos para que el sector productivo pueda estar activo. Y cuando hablo de eso me refiero a sacarle un pie a todo lo que es, bueno, la gran cantidad de proliferación de impuestos. Tiene que haber una simplificación en todo el régimen tributario y no tiene que haber una situación de un Estado bobo. Prácticamente como lo que uno produce, un 60% termina siendo tributado al Estado. Entonces parece que uno abre un emprendimiento y automáticamente tenés un socio metido al lado y la mitad va para el Estado. ¿Y por qué va para el Estado? Y porque el Estado está distribuyendo mal los recursos. El Estado no está creando justamente las condiciones para que sea el sector privado el que termine dinamizando la economía. Porque en definitiva, ¿cómo se hace para que el Estado de alguna manera tenga cuentas, a ver, eficientes? Es como la palabra eficiencia parece dura decirla, pero que cierren las cuentas. No podemos hablar de un Estado macrocefálico, porque ahí sí, automáticamente empieza toda la ira y toda digamos, la dejadez y el mal pensamiento que hay hacia el peronismo, diciendo que, bueno, el peronismo crea lo que crea todo este Estado macrocefálico, este gigantismo estatal,
y que genera la pobreza y la miseria y se vale de esa miseria para seguir perpetrándose en el poder. Porque muchos dicen eso del peronismo. Y no, pero justamente hay que crear las condiciones para que aquellas personas que hoy por hoy no tienen los recursos necesarios, lejos están recibiendo un plan social, se estén creando las condiciones para que pueda tener un trabajo digno. ¿Cómo se crean esas condiciones? ¿Cuáles son los mecanismos que necesita el sector privado para que sea dinámico? Entonces, hay que tratar de ir reduciendo esos planes sociales hasta llegar a su eliminación, porque, a ver, lo más feliz que sería que no existe un solo plan social. El plan social aparece como una medida subsidiaria cuando dentro del mecanismo convencional de trabajo normal no se llega a contemplar, aparece el plan social como un paliativo. Entonces, pero cuando nosotros vivimos de ese paliativo y ya dejó de ser subsidiario, es una regla, no es una excepción, entonces ya no estamos hablando de una eficacia de parte del sector público, sino que el sector público, a medida que siga acrecentando esos planes sociales, se está autodeclarando la impericia y la negligencia a la hora de poder gobernar. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hay que hacer para reactivar la dinamización del sector privado? ¿Sí? Para que justamente... Sí, Darío. Sí, sí, hay una cuestión que es un poco la base de todo esto. Yo pensaba mientras hacías estos comentarios, el tema de la soberanía. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la elección de China en relación al puerto de Montevideo desde la decisión externa, nos damos cuenta que incluso hasta utilizando nuestras propias leyes, nos quedamos fuera de la posibilidad de decidir. Entonces entiendo perfectamente el proyecto que estás planteando, pero bueno, hay que hacer algo en relación a la recuperación de la soberanía. Para darle un poco la distribución de la palabra al resto de los compañeros para que participen del debate, lo tengo a Carlos Galarce desde hace un rato aquí en la transmisión. Los saludo, te mando un abrazo, Carlos, no sé si llegaste a saludar, me parece que no. Un gusto verte. Sí, muy buenas noches. Sí, la verdad que un saludo para todos, para todos especialmente, no solo para vos, Darío, para toda la mesa, para algunos que no están, que bueno, siempre hay imponderables, y un saludo muy especial a Gretel Ledo, compañera de causa, y por sobre todas las cosas, hoy también quiero hacer un saludo especial a nuestro dirigente acá de la Mesa Nacional del CEJUS que está ahí compartiendo por YouTube y que luego después te pediría, Darío, si podés, ahí el compañero Elías Bravo estuvo enumerando cierta parte del programa de principios y valores. Estuvo enumerando algunos aspectos. Si querés lo leemos, yo lo puse recién, lo que puse. Dale. Lo leo. Y de paso le mando un abrazo a Elías, que hace rato que no lo veo, un gran compañero. Dice Elías entonces, aumentar los ingresos, aumentando las retenciones en zona núcleo y una ley de alquileres para que solo impacte en el productor. Cerrar el déficit aumentando ingresos y no vía ajuste. Administrar el comercio interior-exterior para potenciar la industria nacional. Bajar el precio de los alimentos, las retenciones lo hacen, bajar el precio de la energía, Congreso de Producción y Trabajo para coordinar el rumbo con el sector productivo y que los dólares guardados en el colchón, esperando el momento, y me faltó una parte del texto, si querés aclararlo, pasámelo que lo seguimos escribiendo. Ahí continuamos. Sí, además... Bueno, ahí vieron que él justamente es uno de los puntos que recién estamos hablando. A ver, el tema de disminuir el precio de los alimentos, disminuir el precio de la energía, es fundamental. Por ejemplo, cuando una pyme, a un pequeño y mediano productor, a un empresario, a un productor que está en el interior del país, que tiene una economía familiar y que desarrolla, una industria alimenticia específica, cuando se le disminuyen los costos justamente de producción en materia de costos energéticos y también disminución y se fijan valores específicos para alquilar grandes hectáreas de tierra a la hora de que ese productor, porque fíjense, nosotros tenemos grandes terratenientes, tenemos como latifundios con grandes extensiones que en realidad los que terminan perpetrándose hoy como los grandes ganadores de todo esto, obviamente son los latifundistas, los dueños de la Patagonia y los que administran, los propietarios de estas grandes extensiones. Y cuando llega el momento, el productor, ¿qué hace? Tiene que alquilar esa extensión de tierra
y tiene el costo energético, el costo, obviamente, lo que implica tener personal a cargo, ¿no? Entonces, el personal a cargo, el costo energético y además alquilar esas extensiones. Y a partir de ahí fija un precio de lo que produce. Ahora, ese precio está mucho más elevado si existiera una intervención del Estado que regule y se establezca un precio determinado para alquilar esas hectáreas de tierra. O sea, se regula un precio específico por cantidad de hectáreas, ¿sí? Se fija un precio y se paga un alquiler específico, ¿sí? Lo mismo pasa con el costo de las energías, está bien. Tiene que haber una disociación entre lo que implica el insumo y el costo, digamos, energético para producir un determinado bien y servicio que tiene que ver con un bien que llega a la mesa de cada una de las familias argentinas. Tiene que haber una disociación, porque si no, automáticamente todo eso se traslada a nivel costo digamos, en el producto final. Entonces, ahí es donde vuelvo a decir, tiene que haber una intervención directa del Estado, es fundamental. Eso hay que abaratar los costos, porque si estamos hablando de una mesa cara, estamos hablando de que es difícil pagar un alimento, difícil llegar a una CBA, una canasta básica alimentaria, y el costo de la canasta básica alimentaria aumenta, automáticamente aumenta todo, porque al aumentar el costo de la canasta básica alimentaria van a aumentar digamos, los sueldos para poder llegar a consumir esa canasta básica. El aumento de sueldos repercute directamente en el sector privado, porque se aumentan los sueldos, porque esa persona no puede llegar a comprar una canasta básica alimentaria. Fíjense que hay una diferencia en la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, que es la que determina los niveles de pobreza, ¿sí? O los niveles de indigencia, ¿no? Entonces, para que una familia no caiga en niveles de pobreza e indigencia, tiene que llegar a determinados estándares de costos de canasta básica. Si esa canasta básica es cara, porque están encarecidos los costos energéticos, de provisión de servicio energético, están encarecidos, digamos, el tema de alquileres en grandes extensiones de tierra para producir determinado bien específico. Es costoso mantener, digamos, empleados a cargo. Fíjense todos los cargos que imprimen sobre esa pequeña y mediana empresa familiar que está extrayendo y está produciendo, no sé, mermeladas en tal sector del país. Fíjense la cadena, y así hablamos de cantidad de sectores. Entonces, automáticamente, si hablamos de una mesa cara de alimentos, hablamos de un encarecimiento de un estilo de vida. Si se le encarece el estilo de vida a esa persona, todo eso se traduce en un costo alto también a nivel laboral. O sea, fíjense cómo hay un círculo vicioso, no un círculo virtuoso, sino vicioso, que termina en esta situación que desencadena un aumento generalizado de precios. ¿Qué significa aumento generalizado de precios? Igual inflación. Y la inflación es un impuesto directo sobre el salario del trabajador. Entonces, cuando una persona o cuando el gobierno felizmente dice, este año recaudamos más, ¿pero qué recaudaron? Digo, yo me pregunto, ¿qué recaudaron? No, lo que recaudaron fue la inflación que viene este año dándose en aumentos galopantes, ¿no? Entonces, la inflación, entendida como un impuesto directo totalmente distorsivo sobre el salario del trabajador, es un vejame total. O sea, si queremos nosotros extraer un recurso directo, es a través de la inflación, ¿no? O la inflación tiene que ver con ese, el aumento generalizado. Por eso acá, el kit de la cuestión es, ¿cómo hago para desindexar o separar el costo de ese bien que está totalmente pegado a cómo cotiza a nivel exterior? Entonces no puede ser que a mí el kilo de pan me salga todo de cual manera porque la harina me sale mejor exportarla que consumirla en precio interno, ¿me explico? Por eso digo, tiene que haber un desdoblamiento entre el precio a nivel consumo interno y a nivel exterior, ¿no? Hay una pregunta, Gretel, para vos, de los compañeros, te paso alguna. A ver, acá dice Eduardo Jesús Barrios Acevedo, para Gretel. ¿Cómo ve, principios y valores, la idea de una alianza con Rusia para que brinde a la Argentina equipamiento militar y mantenimiento? Así podríamos tener una pequeña capacidad de disuadir a los británicos en Malvinas para intentar tener una posibilidad de negociación, los cuales se podría pagar con las regalías pesqueras, petroleras y minerales que pueden dar zona de Malvinas. Saludos desde Corrientes Capital. Y hay un par más, ¿eh? Bueno, a ver, Rusia está alineado con una política que de alguna manera trata de hacerle cierto frente al nuevo orden mundial. O sea, Rusia está dentro de los países que de alguna manera se tratan de deslindar o separar de esta agenda globalista. Fíjense que Rusia participó del Foro Económico de Davos ahora últimamente, que obviamente como fue recibido con bombos y platillos China, pero Rusia marcó ciertas diferencias, ¿no? En ese discurso que dio Putin, marcó ciertas diferencias donde cómo puede ser que llegado el caso de elecciones de un país que es la cuna de la democracia, se estaba refiriendo puntualmente a las elecciones pasadas de los Estados Unidos, sean unas pequeñas empresas las que manejan absolutamente toda la información y por la caída de una red social dejen enmudecido
a quien era en ese momento el que quería, digamos, ser reelecto como presidente, Donald Trump. Me refiero puntualmente a Twitter y todo lo que pasó, que ya saben todos de público conocimiento. Entonces, bueno, ahí es cuando Putin dice, bueno, un momentito, yo también soy una persona que creo en el multilateralismo. Él lo dice, yo abrazo la idea del multilateralismo, de que hay que trabajar en una idea totalmente mancomunada de crear una eficiencia a la hora de intercambio de bienes y servicios y crear una reciprocidad, pero tiene que haber ciertas condiciones. Las condiciones que no puede ser que sean unas pocas empresas, sean de líneas de empresas financieras, empresas tecnológicas, de diferentes tipos de sectores corporativos que hoy por hoy estén digitando absolutamente todo, y hablamos nada más y nada menos que una elección. O sea, ahí es donde los estados, los gobiernos, han quedado totalmente un paso indietro, un paso detrás. Volviendo a la pregunta de Rusia, ahí creo que Rusia está jugando un plan que es, soy consciente de la necesidad de trabajar en un nuevo orden, digamos, a ver, si se quiere, con foco justamente en el multilateralismo, pero con determinados aspectos que no tengan que implicar la renuncia de la soberanía, del contralor, la renuncia, bueno, del poder político, de la independencia de ese Estado a la hora de, bueno, trazar una agenda para, por ejemplo, atraer una inversión externa directa. ¿Me explico? O sea, cuando llegue el momento que sea el Estado el que esté digitando las condiciones, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, creo que se encuentra una especie de apertura o una brecha interesante de parte de Rusia que Argentina la tiene que ver, y me parece que sería interesante poder trabajar una alianza en ese aspecto, porque no es que está allanado, no es una Rusia allanada, es una Rusia que ha visto la importancia de trabajar en un plan de desarrollo multilateral, pero con determinados frenos hacia este avance de una agenda totalitaria, una agenda globalista. Me siguen más o menos hacia dónde voy, lo que estoy diciendo. Por eso, en ese sentido, me parece sí interesante trabajar, bueno, digamos, en una cooperación, si se quiere, técnica. Se puede arrancar con una cooperación técnica con Rusia de expertise para después avanzar en otro plano, ¿no? Leo, hay otra pregunta, pero voy a leer el texto que siguió Elías. Un segundo, así terminamos con lo anterior. Dice Elías, referido a los puntos de principios y valores como planteo, como propuesta: resolver el déficit y aumentar los ingresos, eso es poner retenciones en zona nuclear, yo lo que habíamos visto, aumentar los ingresos y rentabilidad empresaria. Las retenciones también lo había visto. Administrar el comercio exterior e interior para potenciar la industria nacional. Cuarto, Congreso. Bueno, sí, más o menos estaba. Sí, está lo mismo. Quedé con el punteo. Bueno, Carlos, ¿te quedó algo pendiente? Juan sí, no sé. Sí, desde ya. Bueno, todos los aspectos de los que vienen ahora son, por supuesto, vitales, importantes, o que tenemos que seguir muy atentamente lo de la agenda de Davos, porque eso nos da muchas pautas. Desde el plano espiritual, bueno, esto es algo ya, algunas cosas ya estuvo hablando Gretel acerca de los aspectos espirituales. Y yo quizá puedo verter un pequeño comentario. O sea, cuando el Señor edifica la figura y sombra digamos, de lo que está en el cielo, según Hebreos 9, y entonces da a su pueblo una guía acerca de los lugares espirituales escalonadamente, y entonces enfatiza sobre tres aspectos, sobre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera, pero a la inversa, digamos, al revés, está accionando, digamos, este tipo de políticas que se están haciendo a nivel mundial en este tiempo. O sea, los ataques, digamos, al atrio, hacia el pueblo, hacia la familia. Luego, digamos, como nosotros llamamos el antiatrio, el antilugar santo, y finalmente el ataque directo a la deidad y a todas las figuras de religiones
en todo el mundo, y también, como hablaba Gretel, sobre el gran plan del desprestigio. Y de eso venimos hablando en cada una de las reuniones que hacemos aquí los días domingos, y hemos venido hablando muchas veces acerca de estas cosas. Para mí muy interesante todo lo que estuvieron hablando. Me gustó el excelente planteo de Jonathan para poder interpretar las cosas. Tengo otro pequeño, quizá no sé si es pregunta, pero sí ver qué opinás, Gretel, acerca de, cuando hablabas hoy de la Constitución, nos parece muy interesante a mucha cantidad de peronistas y de personas que amamos la verdadera democracia, como dijo Perón, que es hacer donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, que se pueda estar implementando también, no digo ahora, pero sí que se pueda contemplar en un futuro esa constitución perdida, ocultada, como la Constitución del 49, y muchos derechos que habían allí que hoy atentan contra la oligarquía. Ese comentario, no sé si querés comentar algo, pero bueno, la verdad que está espectacular el tema para seguir charlando. Tengo algunos otros puntitos, pero no, yo prefiero que sigan porque está bárbaro. Bueno, hay dos cuestiones entonces para que tome acá de Carlos. Bueno, en primer lugar, cuando se habló sobre el tema así, de que están avanzando sobre el tema de la familia, cuando estabas hablando del atrio, lugar santo y santísimo, sí, o sea, cuando se desmembra y se ataca a la familia, a ver, ¿qué es la familia? La familia es la célula básica de toda sociedad. Cuando se desmembra la familia, automáticamente se logró con éxito la desunión de una sociedad. Y una sociedad que no es unida es una sociedad que no comparte valores, que no comparte una cosmovisión común, que no tiene identidad nacional. Y cuando se pierde la identidad nacional, es difícil que esa sociedad pueda tener una creencia de validez y una legitimidad sobre la sociedad política, cuál es el gobernante de turno. Entonces, si ya hay una fisura de la sociedad societal, ¿qué van a hacer los partidos políticos? Van a aprovechar esas fisuras sociales para reproducirse. Esto es una especie de germen, porque los partidos políticos son la representación de las fisuras sociales, ¿no? Cuando un clivaje social, ¿por qué nace un partido? La palabra partido significa parte, es la representación de una parte. Pero dentro de este ideario, de esta agenda globalista, se estaban avanzando sobre el famoso derecho de las minorías. Ellos te lo van a vender como derecho de las minorías, te lo van a vender como ideología de género, como justamente el objetivo número 5, que tiene que ver con la defensa de los derechos de las niñas, las mujeres, de todos los géneros. Entonces, en realidad lo que están haciendo inteligentemente es abordando la noción de la construcción a partir de una categoría que es el género. Entonces, se deslinda la cuestión biológica, la cuestión de nacimiento, cada uno biológicamente, el sexo es masculino o femenino, y se avanza sobre una construcción que es una construcción social. Esa construcción social lo que hace no solamente desmembrar la familia, sino trazar una batahola, digamos, totalmente abierta entre el hombre y la mujer. Y ahí se logró con éxito este enfrentamiento que es lo que hoy estamos viendo. Todo lo que es el feminismo, el empoderamiento de la mujer, este avance inusitado sobre nuevos mecanismos que, lejos de estar visibilizando situaciones que hoy por hoy nosotros repudiamos, que tienen que ver con la violencia y no de la mujer, la violencia también sobre el hombre, la violencia sobre los niños, la violencia en cualquier tipo de expresión, porque por eso existe la tipología penal que habla del homicidio, no habla del femicidio, no, es homicidio. Estamos hablando del homicidio, que puede ser una criatura, puede ser una mujer, puede ser un hombre, es homicidio, ¿sí? Porque hay una estrategia que tiene justamente a esta polarización y esta ruptura de desmembramiento de la familia. Y cuando se logra con éxito eso, automáticamente se avanza sobre otro tipo de filosofías que es totalitaria, que es lo que está sucediendo hoy. Y vamos a hablar de cuáles son las empresas que están financiando esto. Bueno, la lista es muy grande, empezando por la CNN, Ted Turner, New York Times, la agencia Reuters, The Economist, The Washington Post,
después tenemos la BBC, el Wall Street Journal, Financial Times, el London Times, Netflix, HBO, Google, Facebook, Twitter, Apple, Nike, American Express, el Bank of America, Pfizer, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Fíjense la cantidad de empresas que hoy viven de esta divisoria que se ha gestado y han comprado agenda en mano. Uno de los sectores más preocupados para que se pueda implementar esta Agenda 2030 fue la Federación Sueca de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer, Intersex, que han expuesto descaradamente la inusitada intención que tienen para que se pueda llegar a implementar esta agenda, ¿no? Entonces, acá es donde vemos que urge una conciencia sobre volver a lo nuestro, ¿sí? Volver a la esencia, y ese volver a la esencia es justamente principios y valores, porque eso es lo que se desmembró. Ya no hay principios y ya no hay valores, ya no hay familias, ya no hay sociedad, ya no hay ni siquiera gobiernos. Eso es lo más lastimoso, ya no hay ni siquiera gobiernos. Esas son una de las cosas, las cuestiones, bueno, y detrás de todo esto están las grandes fundaciones, ¿no? Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, ¿no? Hay todo un programa, digamos, de reeducación mundial que tiene justamente a facilitar los mecanismos para poder construir este nuevo orden mundial. Se quiere construir, pergeñar un nuevo orden mundial, con revoluciones que no son violentas, pero que van poco a poco trazando, digamos, un fileteo sobre la divisoria social. Lo que pasó en Estados Unidos es un claro ejemplo. Podemos ver una especie de trabajo de campo antropológico en lo que sucedió el año pasado con todo lo que fue en las batallas por una cuestión, una cuestión de raza. ¿No? Todo esto, las negras vidas importan, las vidas negras importan, ¿no? En realidad hay un financiamiento externo por afuera, igual que todo lo que es la línea del ambientalismo. Eso es lo que nosotros tenemos que detectar. ¿Cuál es la filosofía y la ideología que hay detrás de cada movimiento, detrás de este mega movimiento, donde simplemente se embanderan con cuestiones que se creen que van a erradicar la exclusión del capitalismo, porque ellos van a decir que el capitalismo es exclusivo. El capitalismo tal cual nosotros lo concebimos es totalmente exclusivo, que estamos así como estamos por la mala distribución de la riqueza, la mala distribución de los ingresos, entonces hay que reconfigurar y hay que trazar un nuevo mecanismo de capitalismo. Ese capitalismo entre partes, en realidad, lo que hace es aniquilar la independencia de los Estados-nación, porque ya no existe una agenda nacional, existe una agenda foránea. Cuando existe una agenda foránea, ni siquiera son válidos los procesos democráticos, por eso hacen caer a Donald Trump. Por eso la elección de Donald Trump no fue ganada a puertas adentro, fue digitada a puertas afuera. ¿Me explico? O sea, ya la democracia no existe, no existen los sistemas democráticos. Estamos en un avance cristalizado totalmente totalitario en todas las esferas, económica, política, social, en todas las áreas, en todas las aristas. Y sanitaria, eso es lo peor ya, la sanitaria es la peor. No, igual, primero quería agradecerte, Gretel, por tu exposición y por responder con sabiduría las preguntas. Nada, la verdad que me quedé con muchas ganas de hablar un poco de ese enlace que haces entre la estatua de Daniel y digamos, el globalismo. Muy interesante, muy interesante. Hace 20 años, 30 años, apareció un predicador, Dante Gebel, con una predicación que para la mayoría de los jóvenes pentecostales en aquel momento fue revolucionaria, porque él nos mandaba a estudiar, nos mandaba a la facultad. Decía, cuando Dios te dé para conducir Canal 13 y no tenés si no tenés un cuadro, por decirlo ahora en lenguaje político, que se pueda hacer cargo, ¿cómo te va a dar esa responsabilidad? Digo, y entonces yo trabajaba en una fábrica y ganamos con un proceso de lucha las horas extra y me pude meter a estudiar, todavía no terminé, porque después me dediqué a hacer otra cosa. Pero ajeno a yo que no soy el mejor ejemplo, digo, yo sé que compartimos la misma fe y sé lo difícil que fue, porque tanto vos como yo como Carlito, que venimos del pentecostalismo, lo difícil que era, yo voy a estudiar, te miraban como un bicho raro y te miraban como un carnal. Y hoy te escucho y el enlace que vos haces le llega a mucha gente que por ahí los pastores no le pueden llegar por alguna cuestión que tiene que ver más con que obviamente le hablan a la tribuna a los pastores. Sin embargo, tu lenguaje y tu temática
no le habla a la tribuna, le habla también al compañero, al amigo, al hermano en conversa. Me gustaría felicitarte por eso, que me gustaría que se repita esta oportunidad, la verdad que fue muy bueno. No tengo ninguna pregunta para hacer en específico porque sería retomar tu exposición, y ya nos fuimos de tema, ya avanzamos hacia otras cosas que tienen que ver con el proyecto país y todo eso, que está genial. Te agradezco de corazón. Tomo un poco lo que mencionaba Juan. Bueno, quiero aprovechar un poco a contar brevemente una experiencia personal, pero para animar a todos los creyentes, digamos, que venimos también con Juan y junto con Carlos, quizás de un lugar común. Digamos, yo en lo personal tengo como una vocación, un llamado hacia la política y hacia el gobierno, de muy chica, de muy joven, y la verdad que conozco al Señor desde que nací, y gracias a Dios, y cuando le compartí esta experiencia a mi pastor, que era mi líder, digamos, la persona con la cual, bueno, crecí absolutamente en todos los aspectos espirituales en mi vida, lo primero que me dijo, yo recuerdo, ya de chica le había compartido mi visión, a los 12 años, pero el tema fue cuando a los 18 seriamente le planteé que me quiero dedicar a esto, o digamos, preparar para esto. Bueno, llamó aparte a mis padres y prácticamente le dijo, no, pero por favor, sáquenle esto de la cabeza a su hija porque la política es una especie de lugar donde se puede contaminar. Eso fue lo que me dijo el pastor. Y la verdad que es un pastor de alto vuelo acá en Capital, ultra reconocido, y la verdad que me dolió tanto que yo dejé la iglesia, porque ya que tu propio pastor no te apoya, yo ya no tenía el apoyo de la persona con la cual esperaba todo. Obviamente me fui a otra iglesia, no es que me fui a cualquier lugar, pero la situación en ese momento era una iglesia totalmente distinta a la de ahora. El otro día justamente estábamos teniendo una charla de jóvenes, y los jóvenes que vienen de diferentes aspectos, jóvenes que venían, que vienen, digamos, de la rama con la cual yo me formé, y jóvenes que venían también del catolicismo, y les decía yo al grupo de los jóvenes católicos, digo, la verdad que los felicito, porque ustedes siempre han entendido la importancia de prepararse, y que la política va totalmente ligado con principios y valores que se aporta justamente desde la cosmovisión cristiana, ¿no? Y sin embargo, la otra arista, por ahí los católicos, los cristianos que venimos de otro lugar, no lo han entendido de esa manera. Y en ese sentido, es como que recién ahora hay un reverdecer y hay un cambio, hay un rechange, que pasaron prácticamente, en mi caso, no sé, más de 20 años, para que haya un cambio, y ahora se está viendo. Entonces, el mensaje que le quiero dar a los jóvenes que realmente tienen esta vocación, que no todo está perdido, que al contrario, que necesitamos el compromiso de todos y cada uno de ustedes, porque acá si no nos metemos entre todos, esto no cambia, que podemos estar haciendo análisis externos, criticando y diciendo que el país siempre fue igual, que esto es una cuestión estructural, que es histórica, que nuestros padres la vivieron, nuestros abuelos la vivieron, y que ahora recibirse o tener una maestría no nos habilita o no nos, de alguna manera, garantiza la inserción laboral. Pero bueno, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Y si no nos preparamos, cuando llegue el momento, no vamos a estar, tomando ese espacio de decisión o ese lugar que podemos llegar a revertir a partir de nuestra participación directa, ¿sí? Y la política justamente es una de las arenas más interesantes para poder modificar esa realidad, que es la arena política, ¿no? Así que bueno, simplemente animarlos a todos los jóvenes a que se preparen, porque cuando llega el momento, con fundamentos, se debate todo lo que haya que debatir, y con preparación es fundamental, y con principios, ¿no? Así que es un poco lo que quería rescatar de las palabras de Juan, porque un poco yo viajaba en el tiempo de cuál fue mi experiencia personal, ¿no? Gracias, Gretel, por haber participado de este espacio, y hasta cualquier momento. Que tengan todos una buena semana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.